Pretende ser una pequeña reflexión, ¿sí? Porque ustedes piensan que la charla estaba pensada para media hora, ¿sí? Como nosotros lo hacemos ahora en un aula, nos podemos explayar un poquito más y nadie nos va a echar del aula, ¿sí? Pretende ser una pequeña reflexión sobre una de las líneas teóricas importantes en la geografía hoy, como es la geografía cultural. Ustedes saben que la geografía hoy no tiene paradigmas estrictos, ¿sí? Los que hicieron segundo conmigo o tercero saben que la geografía fue pasando por diferentes paradigmas y en realidad hoy más que de paradigmas se habla más de líneas teóricas, ¿sí? Es decir, no son líneas teóricas puras, sino que hay una relación entre diferentes líneas teóricas en la geografía. Estoy hablando de aquellas líneas teóricas que sustentan de alguna manera la investigación geográfica, que sustentan los diseños curriculares de educación secundaria, ¿sí? Y que también sustentan la creación de conocimiento científico en la geografía y la creación del conocimiento escolar, ¿sí? Entonces la idea es pensar en tres dimensiones en la geografía cultural. Por un lado, ¿qué entendemos por geografía cultural? ¿Qué y cómo se investiga desde la geografía cultural? Y ¿qué y cómo enseñamos la geografía cultural en la escuela? ¿Sí? Entonces, la idea es empezar a pensar desde esas tres dimensiones. Ustedes saben que la geografía cultural, en realidad, converge con otras líneas teóricas, que son las teorías críticas, ¿sí? O radicales, la geografía humanista, ¿sí? Y obviamente la geografía cultural. Son esas tres líneas que hoy, de alguna manera, generan el conocimiento científico geográfico. Entonces, seguramente lo que uno piensa es, nunca estamos en una línea específicamente, ¿sí? Sino que vamos relacionando conceptos geográficos de las tres líneas, ¿sí? De la geografía. Yo hablaba en un momento de las geografías críticas o radicales. No me voy a explayar porque si no directamente es hablar sobre la geografía cultural. Pero las teorías críticas o radicales de alguna manera marcan el hito importante de uno de los giros culturales de la geografía, ¿sí? Estamos hablando década del 60, década del 70. Como ustedes saben, a nivel mundial hay una crisis del sistema capitalista, ¿sí? Y trae toda una serie de problemáticas sociales, desocupación, pobreza, discriminación, ¿sí? Toda una serie de problemáticas sociales que hace que hasta ese momento la geografía positivista, ¿sí? No estaba dando respuestas a esas problemáticas. Entonces comienza a haber toda una serie de cambios en la geografía que van a desembocar en estas tres líneas teóricas que hablábamos, ¿sí? Las geografías humanistas, en realidad se van superponiendo estas tres líneas, ¿sí? Las geografías humanistas, algunos hablan de la década del 80, ¿sí? Década del 70, década del 80, y la geografía cultural, década del 80 o década del 90. Cuando hablo de década del 80, década del 90, década del 70, nunca piensen en América Latina, ¿sí? Es decir, esas fechas nosotros las encuadramos dentro de la geografía europea o dentro de la geografía norteamericana. Recién en nuestro país, ¿sí? Las teorías críticas empiezan a llegar con la antigua reforma de los diseños curriculares, ¿sí? O sea, en la década del 95, 97, cuando fue la antigua reforma de los diseños curriculares, ahí se empezó a hablar de las teorías críticas o radicales dentro de la enseñanza o dentro de la geografía, ¿sí? En América Latina. Y recién hoy, fíjense cuántos años pasaron, estamos en el 2013, ¿sí? A partir del 2007, más o menos cuando empieza toda la reforma de los diseños curriculares, comienza a tomarse las tres líneas como eje para los diseños curriculares, ¿sí? Bueno, para poder pensar, digamos, en la geografía cultural, lo que vamos a ver es un pequeño videíto que va a ser un reconto de diferentes imágenes, ¿sí? De lo que se consideraba geografía cultural a lo largo del pensamiento geográfico, hasta llegar a la actualidad.
una serie de imágenes van a ver que la geografía cultural fue pasando por diferentes giros culturales, ¿sí? Diferentes cambios, hasta llegar a la concepción actual de la geografía cultural. Uno de los elementos importantes es esa frase que ustedes tienen ahí en la imagen, dice, o sea, cuando hablamos de la geografía cultural, ¿no? Reconocimiento del otro y otros espacios sensibles a la desigualdad social y espacial. O sea, básicamente cuando nosotros hablamos de la geografía cultural hoy, hablamos de un concepto que tiene que ver con la interculturalidad, ¿sí? La interculturalidad que hace la idea de reconocer al otro, relacionarme con el otro y accionar, ¿sí?, con el otro. Si esto lo traduzco al aula, en realidad la idea es que, digamos, cada uno de mis alumnos tiene una cultura diferente y en esa es trabajar con esa cultura, acercarme a esas diferencias culturales, ¿sí? También pensar en el espacio, no como un espacio global, sino como un espacio netamente homogéneo global, sino también pensar en pequeños lugares, en microespacios, ¿sí? En regiones geográficas, ¿sí? Pues, digamos, vamos a ver que después la idea de la geografía cultural reivindica de alguna manera el concepto de región, ¿sí? Y también otro de los elementos importantes dentro de la geografía cultural actual es la idea de marcar las desigualdades, o sea, marcar en nuestra explicación las desigualdades sociales, las desigualdades espaciales, ¿sí? Esto, digamos, es el hito importante para poder pensar en la geografía cultural. Obviamente que no puedo dejar de hacer una pequeña historia, ¿sí?, a lo que nosotros conocemos hoy con la geografía cultural. Uno de los primeros pensadores geográficos importantes, digamos, en la historia de la geografía cultural, obviamente fue Ratzel, ¿sí? Ratzel comienza a proponer esta idea de el análisis de las interacciones hombre-naturaleza, ¿sí? Si bien ustedes saben que Ratzel es un geógrafo determinista, o sea, dentro de la línea positivista, por lo tanto, cuando nosotros hablamos del determinismo, ¿a qué hacíamos referencia? Ah, lo sabía. No sabía que le iba a preguntar. ¿A qué hacíamos referencia cuando hablamos del determinismo geográfico? El ambiente. Bien, el ambiente, ¿sí?, determina lo que puede hacer el hombre sobre ese lugar. Entonces, lo físico, se resaltaba lo físico dentro del espacio geográfico, ¿sí? Entonces, si bien estas ideas de la geografía determinista, positivista, preponderaban en esa época, Ratzel comienza a hablar de estas relaciones entre el hombre y el medio. Fíjense que por ahora no hablamos de la sociedad, sino simplemente hablamos del hombre y el medio, ¿sí? Y también le debemos a Ratzel la idea del área cultural. Básicamente, las áreas culturales estaban pensadas en función del concepto de civilización, ¿sí? Entonces él hablaba de las diferentes civilizaciones. Entonces ahí aparece, por ejemplo, la idea de la civilización incaica, de la civilización maya, el concepto de civilización, ¿sí? Y cuanto mayor es el nivel de civilización, más intensa es la relación con la naturaleza. Esto es un poco lo que plasma Ratzel en cuanto a las ideas de la interacción entre el hombre y la naturaleza. Otro geógrafo importante, ¿sí? Fíjense que ahí van apareciendo las fechas, ¿no? Estoy haciendo un reconto histórico en cuanto a... hay algunas que después van a ver que se superponen, ¿sí? Pero un reconto histórico de lo que le debemos a cada uno de esos geógrafos. Ustedes piensen que yo digo ahora geógrafos, ¿no? Pero en ese momento muchos de ellos no eran netamente geógrafos, sino que tenían otros estudios que muchas veces eran más relacionados con las ciencias naturales que con la geografía en sí misma, ¿sí? Bueno, nosotros decíamos que hasta ese momento, ¿sí?, empiezan a aparecer las ideas de Ratzel en cuanto a la interacción entre el hombre y la naturaleza, y aparece Paul Vidal de la Blache, ¿sí?, un geógrafo francés, que básicamente lo que nosotros le debemos a él es el concepto de región. Este geógrafo francés lo que empieza a hacer es estudiar, ¿sí?, a Francia desde diferentes regiones. Entonces ahí aparece la idea también, la idea del posibilismo, ¿no?, que la idea de la libertad humana, no que el medio me determina lo que yo puedo hacer en ese espacio, sino que en realidad el hombre tiene posibilidades, ¿sí?, de cambiar ese espacio. Entonces ahí aparece la idea de la libertad humana.
También aparece, digamos, junto con las concepciones del posibilismo y las concepciones de Paul Vidal de la Plage, la idea de el papel fuerte que tiene la cultura, ¿sí?, sobre los espacios geográficos. Es decir, cómo la cultura, de alguna manera, le imprime ciertas características a los espacios geográficos, ¿sí? Otro concepto, bueno, recién se los dije, es el concepto de región, ¿sí? Básicamente, el concepto de región, en un primer momento, se empieza a estudiar a partir del paisaje, ¿sí?, las características del paisaje. Entonces, en esas características del paisaje aparecían también esas interacciones entre la sociedad y la naturaleza y la idea de la cultura, ¿no?, los cambios culturales. ¿Voy muy rápido? ¿Bien? Otro gran representante del pensamiento geográfico, ¿sí?, Karl Sauer, ¿sí?, ya estamos en 1920. En realidad, Karl Sauer fue un geógrafo norteamericano y fue un máximo representante en Estados Unidos entre la década del 20, estoy hablando de 1920 y 1930, ¿sí? Y en el 31 publica un ensayo que se llama La cultura geográfica, ¿sí? Y en realidad, fíjense que ahí empieza ya a hablarse más de la geografía cultural, ¿sí? Digamos, antes hablamos de la interacción hombre-naturaleza, del concepto de región, ¿sí?, de la posibilidad del hombre de cambiar esa región o de cambiar ese espacio geográfico, y con Karl Sauer empieza la idea de la geografía cultural. Entonces, a partir de la geografía cultural, se empieza a dar la diferenciación de los espacios o de las áreas en la superficie terrestre, ¿sí? Fíjense, la geografía cultural se interesa, por tanto, por las obras humanas que se inscriben en la superficie terrestre y le imprimen una expresión de la diferenciación en áreas de la Tierra. Esto lo paso rápido porque es lo histórico para llegar a lo actual, ¿sí?, un poco, digamos, para ver esos grandes representantes. Uno de los geógrafos importantes hoy en la actualidad, yo puse desde 1970, pero es un geógrafo que sigue de alguna manera teniendo vigencia en todo lo que es la geografía cultural actual, ¿sí? Escribe en el 95 un libro que se llama La geografía cultural y que de alguna manera, a partir de ese libro, se empieza a establecer ese enfoque cultural. La idea es rechazar la naturaleza, la sociedad, la cultura o el espacio como identidades globales homogéneas, ¿sí? Fíjense que hoy nosotros tenemos varias posibilidades de explicar el espacio y eso responde mucho al método geográfico que nosotros utilicemos. Nosotros podemos utilizar la inducción, podemos utilizar la deducción o podemos utilizar diferentes metodologías para explicar el espacio geográfico, ¿sí?, que van más a lo micro, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trabaja con los adolescentes en el aula un estudio de caso, ¿sí?, ahí me voy a lo micro, al microespacio, ¿sí? Entonces fíjense que acá la geografía cultural empieza a rechazar, a explicar todo desde la homogeneidad, ¿sí?, o todo desde como que el espacio geográfico es homogéneo. Entonces empieza a dar una bajada de escala y empezar a estudiar los lugares, ¿sí?, los territorios, pero explicándolos desde las diferencias entre una región y otra. Bueno, ¿cuál es el método de la geografía cultural? En realidad, el método de la geografía cultural rebasa lo que es la geografía misma, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de una visión multicultural, si nosotros vamos a estudiar un espacio geográfico, un lugar, una ciudad, ¿sí?, lo vamos a estudiar desde la visión cultural, en realidad estamos hablando de múltiples causas, ¿sí?, de múltiples efectos, y también estamos hablando de cómo en realidad nosotros vamos utilizando conceptos de otras ciencias. Cuando hablamos de la geografía cultural, estamos hablando de una relación directa con la sociología, con la antropología, ¿sí?, con la etnografía, la psicología, la arqueología, es decir, un montón de ciencias sociales que en realidad nos aportan, ¿sí?, conceptos para poder explicar ciertas características de los espacios actuales. Entonces, fíjense cómo a partir de la geografía cultural, en realidad, se empieza a tener interés por netamente lo local, ¿sí?, valorizar el lugar, y esto de alguna manera también entra en juego la idea de subjetividad,
¿Se acuerdan que yo les había nombrado una línea de la geografía, que es la geografía humanista, que básicamente se basa en el conocimiento se adquiere a partir de pensar desde la subjetividad, pensar desde las experiencias previas, ¿sí? Entonces, eso hace que la geografía cultural también tome como base esta idea de subjetividad. Es decir, explico el paisaje, el territorio, el lugar, la ciudad, etcétera, etcétera, la explico desde la visión del observador, es decir, la visión de la subjetividad, ¿sí? Es decir, un espacio geográfico, cualquiera de nosotros que observa un paisaje, cada uno de nosotros va a imaginar diferentes cosas. Tiene que ver con la visión del observador. Esto también se traduce de alguna manera en el cómo enseñamos, ¿sí? O sea, si yo hago un paralelismo entre la geografía cultural científica y la geografía cultural en la escuela, se traduce en esto de tener en cuenta la subjetividad del otro, ¿sí? Bueno, hoy hablamos de una geografía cultural posmoderna, ¿sí, Susana? Timaron a la profesora Velo que se fue para la cámara. Hoy hablamos de una geografía cultural posmoderna, ¿sí? Fuimos viendo cómo los diferentes representantes de la geografía a lo largo del tiempo o a lo largo del pensamiento geográfico fueron de alguna manera dando variables importantes para establecer la geografía cultural actual, ¿sí? Nos vamos a detener más en esto, ¿no? Es decir, ¿qué estudia la geografía cultural actual? Ya les había dicho que es importante cuando pienso en la geografía cultural pensar en el concepto de interculturalidad, pensar en el reconocimiento del otro, el reconocimiento de las diferencias en las regiones o en los espacios, el reconocimiento de la desigualdad social, ¿sí? Estos son elementos claves para pensar la geografía cultural. En esto también, fíjense cómo los estudios etnográficos tienen un gran poder sobre la explicación en la geografía cultural, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer estudios dentro de la geografía cultural posmoderna, estudios sobre minorías étnicas, ¿sí? Clases sociales desfavorecidas. ¿Se acuerdan que nosotros, si hago un paralelismo con lo que estudiaba, por ejemplo, o lo que sigue estudiando las teorías críticas o radicales, ¿se acuerdan que decíamos que empezó a estudiar problemáticas sociales muy fuertes como la discriminación, ¿sí? La desocupación? Bueno, ahora, vista desde el punto de vista global, ¿sí? Cuando nosotros hablamos desde la geografía cultural, estamos diciendo que vamos a hacer una diferenciación básicamente regional o de los microespacios. Ahora después vamos a ver qué es esto de los microespacios, ¿sí? Pero entonces empiezan a aparecer trabajos desde las minorías étnicas, clases sociales desfavorecidas, la marginación laboral o la desocupación, ¿sí? Las nuevas formas de racismo o discriminación, las respuestas juveniles, ¿sí? A diferentes problemáticas sociales, la violencia. Un concepto que por ahí para nosotros todavía como geógrafos nos cuesta bastante explicar es el concepto de tribus urbanas, ¿sí? Cómo van cambiando las tribus urbanas a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Fíjense que se había reflejado en el video anterior, ¿no? Es decir, las últimas tribus urbanas, de alguna manera, como es estudiado por la geografía cultural. Los efectos en los espacios de las migraciones recientes, y algo que está en boga, diríamos por así decirlo, es el desarrollo local, ¿sí? Explicar el desarrollo local a partir de la geografía cultural. También explica las culturas o los grupos marginales, ¿sí? Fíjense que esto también tiene una relación con la historia, ¿no? Con la historiografía. Piensen que la historia también ha cambiado, ¿sí? sus líneas teóricas importantes, y hoy hablamos de una historia, de una historiografía que hace hincapié en la vida cotidiana, ¿sí? Explicar la historia a través del concepto de vida cotidiana, y explicar la historia a partir de aquellos invisibilizados en la historia. Como pues si yo hablo de historia, puede ser los esclavos, puede ser la mujer a lo largo del tiempo, ¿sí? Si esto lo transito hacia la geografía, lo que va a pasar es también la geografía intenta explicar las características de esos grupos marginales, ¿sí? Muy rápido, chicos. También la geografía estudia
O sea, estoy hablando que lo podemos estudiar desde el conocimiento científico geográfico, desde la investigación que nosotros podemos hacer, y también lo podemos llevar a la enseñanza, ¿sí? Ahora después vemos cómo lo llevamos a la enseñanza, ¿sí? También otro de los elementos que estudia la geografía cultural es la nueva forma de circulación de la cultura, ¿sí? Internet y la calle, por ejemplo. Es una temática para el geógrafo hoy importante. Que esto no quiere decir que no sea difícil para nosotros como geógrafo pensarlo, porque en realidad, y más por ahí la profesora Velo, la profesora Lurache y yo, hemos recibido otro tipo de geografía, ¿sí? Los cambios que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra historia como docente tienen que ver con nuestra propia adaptación a los cambios que han habido en la geografía, ¿sí? Entonces, pensar en que una receta de cocina implica explicar geografía, a nosotros mismos como docentes nos desajusta, ¿sí? Por el hecho que no tenemos esa preparación desde la geografía cultural. Entonces empiezan a aparecer un montón de temáticas que desde nuestra propia visión o de nuestra propia formación es muy difícil pensarlo como conocimiento geográfico y también pensarlo en transponerlo al aula, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es esto de ver cómo, digamos, primero estudiar, digamos, para un geógrafo es importante siempre todo lo que explicamos enmarcarlo en la teoría, ¿sí? Es decir, todo lo que yo explique desde la geografía, ¿a qué teoría estoy escribiendo? Ideológicamente, ¿desde dónde me voy a parar? ¿Sí? Para poder pensar la clase, para poder pensar la bibliografía que le voy a dar a un alumno, ¿sí? Y para poder pensar desde dónde me paro para poder explicar. Entonces, esto de la geografía cultural es una de las líneas teóricas importantes, ¿sí? Que marca el diseño, los diseños curriculares de secundaria y que de alguna manera son esas líneas que nosotros vamos a tener que transitar cuando vayamos al aula a dar clase. También, y esto creo que se los dije, es ninguno somos netamente geógrafos culturales, netamente geógrafos humanistas o netamente geógrafos desde las teorías críticas, ¿sí? Ninguno, porque en realidad cuando uno da clase empiezan a aparecer un montón de conceptos que cada uno de esos conceptos responden a diferentes teorías o diferentes líneas teóricas, ¿sí? Entonces lo importante es ver, saber teóricamente desde dónde me estoy parando. Y seguramente va a haber una relación entre estas tres teorías, ¿sí? Esto creo que es importante tenerlo en cuenta como geógrafo, ¿no? El marco teórico es lo que a mí me determina en el cómo me voy a parar frente al... ¿El para qué? Claro, cuando te preguntas exacto. El para qué, el cómo. ¿Y cómo me voy a parar? ¿Sí? ¿Cómo me voy a parar y cómo voy a enseñar? Digamos, ustedes, la mayoría saben, chicos, pasen. Pónganse atrás mío, no importa, donde ustedes quieran. Acá hay dos sillas, chicas, si quieren. Conceptos por ahí importantes, ¿no? Esto de internet en la calle, ¿cómo lo...? ¿No? A ver, siempre por ahí hablábamos con ustedes en segundo, por ahí en tercero, esto de... si a mí me ponen en el medio de un shopping y me decís, estudiar la geografía cultural del shopping, y yo, no sé, me llevo unos cuantos de ustedes a ver qué vemos, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, esto de pensar en los microespacios, en lugares de encierro, por ejemplo, digamos, la geografía cultural estudia lugares de encierro, por ejemplo, en la cárcel, ¿sí? Las instituciones educativas, los shopping, o sea, cómo intervienen o qué efectos culturales generan, ¿sí? Los shopping digamos, en determinadas áreas o lugares. Entonces, estas temáticas todavía a nosotros nos cuesta pensarlas, ¿sí? Desde la geografía. Otros temas aparecen las políticas culturales en la ciudad, los cambios espaciales, ¿sí? En las nuevas relaciones internacionales y laborales a causa de los flujos económicos y culturales, las políticas migratorias, ¿sí? Las implicaciones culturales de las políticas migratorias. Por ejemplo, ahora en cuarto nosotros estamos viendo en el espacio que vemos Europa, estábamos viendo cómo intervienen las migraciones africanas, ¿sí?
en Europa, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la inserción laboral, diríamos, en Europa de los africanos, ¿no? Entonces ahí uno empieza a ver estas características culturales diferentes de los africanos y de los europeos, cómo de alguna manera se relacionan, ¿no? Y generando, de cierta forma, una nueva cultura, ¿sí? La introducción de migraciones juveniles en las escuelas europeas, por ejemplo, de africanos, Claro. cómo cambia la cultura de la escuela, ¿no es cierto? Exacto. El respetar al otro, todas esas cuestiones que tienen que ver con la percepción y la sensibilidad de la gente. Sí, con la subjetividad de cada uno. Bueno, esto un poco lo escribí así, yo ya se los dije, ¿sí? La idea era un poco solamente explicar la geografía cultural, porque si no, no íbamos a estar toda la mañana. Esto es sacado textualmente del diseño de Cuarto, digamos, esta diapositiva, sacada textualmente, por ahí le saqué alguna palabra, pero del diseño de Cuarto, en la cual explica, ¿sí?, las diferentes teorías, ¿sí?, las teorías radicales, las teorías humanistas y las teorías culturales o postmodernas, va explicando más o menos a qué le ponen interés, ¿no? Digamos, o sea, cuando hicieron los diseños curriculares, tomaron estas tres líneas teóricas, ¿sí? Entonces ahora vamos a pensar un poco desde la enseñanza, ¿sí? Tomaron estas tres líneas teóricas y de alguna manera son las bases de los diseños curriculares de la escuela secundaria. Básicamente de la geografía cultural que, digamos, rescató el diseño curricular. Por un lado, el interés de la geografía cultural por los microespacios, ¿sí?, como decíamos recién. A eso se me había adelantado, ¿no? Las instituciones, como las escuelas, los lugares de encierro, ¿sí?, y todos lugares que tengan grandes diferencias culturales. Entonces ahí aparece otro elemento a estudiar. Su preocupación por lo local, ¿sí?, los estudios netamente locales. A ver, acá vamos a hacer una diferencia, que es una de las problemáticas que por ahí nosotros vemos como docente o como capacitador. Tradicionalmente la geografía, ¿cómo hacía para, digamos, hacer un estudio local? Lo que hacía era bajaba la escala, ¿sí? En el medio de explicar, no sé, las relaciones económicas a nivel mundial, o explicar, no sé, las problemáticas ambientales a nivel mundial, ¿qué hacía? Bajaba la escala y trabajaba con la contaminación en el riachuelo. Eso era, de alguna manera, trabajar con un estudio local, ¿sí? Pero simplemente lo que hice, bajé la escala de análisis. O sea, fui de lo general a lo particular. Ahora, pensándolo desde la geografía cultural, lo que yo tengo que hacer no es una bajada de escala netamente, ¿sí?, sino que tengo que pensar en qué otros elementos, digamos, me pueden ayudar para explicar esas diferencias culturales. Entonces ahí aparece un concepto que es el concepto de estudio de caso, ¿sí?, que ustedes lo trabajan o lo van a trabajar como docentes en la escuela. O sea, ¿cómo puedo enseñar geografía yo? Puedo enseñarlo a partir de dos metodologías, tres metodologías, ¿sí? Aparecen las situaciones problemáticas, los estudios de caso. En el diseño curricular de secundaria aparece también trabajar por proyectos, ¿sí?, o trabajar por pequeños proyectos de investigación, ¿sí?, principalmente el sexto año. Pero básicamente la metodología que me va a ayudar a mí a insertarme dentro de la geografía cultural son los estudios de caso, ¿sí? Hay diferentes visiones sobre el estudio de caso. Una es la que recién le decía, bajo la escala y trabajo desde lo particular a lo general. Pero también puedo pensar en otro tipo de estudios de caso, que tiene que ver en pensar cualquier problemática o cualquier tema de geografía desde una historia de vida, una narración, ¿sí? Entonces, las historias de vida, eso tan particular, son los que me van a dar fuerza para poder explicar otras temáticas. Es decir, voy desde lo muy particular, que podría ser una historia de vida, a poder generalizar el conocimiento de geografía. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, fíjense, no hice solamente un recorte de escala, sino lo que hice es pensé en una historia de vida, ¿sí?, con una narración para que me sirva como eje principal para poder pensar desde la geografía cultural, ¿sí? ¿Puedo dar un ejemplo? Porque yo también lo estoy trabajando en cuarto año. Por ejemplo, para que se den una idea, trabajar con un artista
artículo de diario que es la producción de café en Colombia, en ciertos lugares donde los aborígenes producían coca. Entonces, a través de organizaciones no gubernamentales de comercio justo, tratar de cambiar las plantaciones de coca por las de granos de café, que sería algo legal y propiciado a través de lo que es el comercio justo. Y a partir de ahí se empieza a disparar todo lo que es el mercado o el comercio internacional a nivel mundial, el comercio justo, las desigualdades en el comercio, estas políticas de dumping, ¿no? De subsidios en algunos países que son protegidos. Pero, o sea, de una narración de algo micro, como dice la profesora, pasar a todo un abordaje a nivel de comercio internacional, ¿no? Empezar con algo micro, que no es solamente un estudio de caso de bajar escala, sino de ver cómo es el estilo de vida de esas personas que se dedicaban por una necesidad a plantar coca, pasar a plantar granos de café, que es algo legal, dentro de lo legal, ¿no es cierto? Y que es justamente un producto propio de Colombia, ¿no? ¿Se entiende la cuestión? ¿Quieren preguntar algo, chicos? Porque los veo muy... ¿Quieren preguntar algo? ¿No? No, a mí me interesó lo del shopping, profesora. ¿Cómo estudiaste? ¿Cómo se trabaja eso? En el shopping. ¿Queremos ir todos al shopping? Y ahí es medio raro. Lo lleva todo. Claro, ¿Qué en geografía realidad- cultural dentro del No, shopping? en realidad lo que se piensa básicamente es cómo, claro, a ver, vos lo podés explicar, digamos, de diferentes áreas. Lo que se complica es pensarlo desde la geografía cultural específicamente, ¿sí? A ver, vos podés explicar los cambios espaciales o los cambios territoriales que se dan, digamos, en el espacio, vaya la redundancia, a partir de la creación, no sé, de shopping, de barrios cerrados, de, ¿no? ¿Cómo se llaman los otros? No, los barrios cerrados. Los country, gracias. Entonces, uno puede explicar, ¿sí? Básicamente, a ver, nunca hay que olvidarse el espacio. Somos profesores de geografía, ¿sí? Es decir, lo que yo tengo que explicar, independientemente de la temática que aborde, es esto, el espacio, es decir, los cambios espaciales. Es decir, yo puedo estudiar los cambios espaciales a partir de la geografía cultural, pero en realidad lo que tengo que explicar es esto, el espacio, ¿sí? Cómo cambió, cómo se transformó el espacio. Entonces, por ahí, si yo lo abordo desde ahí, básicamente puedo ingresar y pensar cómo los shopping cambiaron, ¿sí? El espacio en los diferentes lugares del mundo. Ahora, si yo lo tengo que abordar desde la geografía cultural, lo que voy a tener que ver, estudiar por ahí dentro del shopping, que yo nunca lo hice, lo digo a ver en función de la teoría, ¿sí? Lo que voy a tener que abordar es cuáles son las relaciones que se dan entre el shopping, qué tipo de culturas aparecen en el shopping, ¿sí? Por ejemplo, o sea, las relaciones sociales, las relaciones interculturales, y cómo afecta esto al espacio, ¿se entiende? O sea, lo que voy es más estudiar todo lo que tiene que ver con la subjetividad, digamos, con las experiencias culturales que hay dentro de los shopping, ¿sí? Porque vos cuando entras a un shopping, no entras solamente un argentino, ¿sí? Es decir, hay, digamos, una conjugación de culturas y una conjugación de interrelaciones. Eso teóricamente es lo que estudia la geografía cultural. Ahora, el cómo, chicos, el cómo... Claro, porque yo quería integrar eso. Contrastar esa concepción del no lugar del Exacto. shopping con la mirada cultural. Claro. Porque, digamos, uno cuando piensa desde la homogenización del espacio, básicamente uno piensa en la globalización, ¿no? Es decir, bueno, los espacios globales se interrelacionan, digamos, ahora no, yo tengo que explicar desde lo micro, ¿sí? Explicar de esas interrelaciones subjetivas que salen en un determinado espacio. Pobre. Y no, pues yo pienso... Es un desafío, ¿verdad? Bueno, ¿sabe por qué? Porque yo digo, yo soy profesora de geografía, yo tengo que trabajar el espacio, a mí me interesa el espacio, pero cuando aplico el concepto cultura, digo, ¿de qué me agarro? Porque sí, en el shopping ocurre un cambio del espacio, no sé, se empieza a abrir más, Sí, no en el shopping en sí, sino en el área del Claro. shopping. Yo lo que veo es que viene gente de muchos otros lugares súper alejados. En el caso de Avellaneda viene gente de Moreno. A veces yo me encuentro con gente
Norteamérica, vienen Bueno, yanquis también acá, eso brasileños. tiene que ver con Bueno, la- eso, ok, ahí yo lo abordo, ahí lo entendí. Sí. ¿Qué relaciones trabajo Bueno, en los el chicos aula? van a trabajar, ¿dónde está Débora? Los chicos van a trabajar, bueno, ¿qué investigaron ellos? Que tiene que ver, o eso después lo van a explicar los chicos, el cómo lo van a explicar los chicos, ¿sí? O sea que la profesora estudió solamente la teoría, el cómo no. Los chicos después te Ellos lo ayudan. bajan. Es que es muy difícil a veces bajar la Sí, teoría, ¿no muy es cierto? Pensar la teoría. Pero vos fíjate que el espacio, el shopping, como decíamos que era un no lugar, hay que pensarlo como producto también de la globalización. Entonces, las escalas empezás también a subirlas, ¿no es cierto? Y ves que los shopping se dan de la misma manera en diferentes partes del mundo, que se vuelven a repetir. Fíjate las marcas que hay dentro del shopping, que también son marcas mundiales. Fíjate dónde se consume más. Las colas, dónde están más ubicadas. Vas a encontrar que McDonald's siempre está lleno y que otros por ahí no te ofrecen. Eso tiene que ver con la publicidad, con la empresa transnacional, ¿sí? Que si vas a pedir una Coca-Cola la podés pedir acá, como la podés pedir en cualquier shopping Si del querés, mundo. no lo pienses como cambios culturales, empezá pensando en cambios sociales. Claro. ¿No? Porque en realidad, básicamente la geografía cultural lo que intenta es el reconocimiento del otro, o sea, el reconocimiento de otras culturas, ¿sí? Cómo se relacionan esas culturas, y básicamente la desigualdad social. Entonces, si vos lo abordás desde la desigualdad social, por ahí lo vas a poder, digamos, te va a resultar más fácil, ¿sí? Hay que hacer recortes. Claro, Nosotros obviamente. habíamos visto hace poquito que también tocamos el tema del shopping, que también los shopping se planifican y se arman en función de donde el espacio, en el lugar donde se van a poner. Entonces se piensa shopping con de un determinado nivel en un lugar y otro en otro. Entonces bueno, se arma esta estructura en función del lugar donde se va a establecer el shopping. En algunos shopping hay marcas internacionales puestas a la entrada y en otros no existen, no vienen estas marcas porque ponerse en ese lugar le baja el prestigio. Y cómo lo arman y cómo lo articulan. Está bien lo que dijo, no es que no consuman, sino que les baja el precio. Sino que les baja el precio. Claro, establecerse en un lugar, en un shopping por ahí, bueno, para acceder a gente más popular, digamos. Y otra cosa que habíamos visto también cuando creo que el año pasado, para trabajar el tema del shopping y las relaciones, era de pensar en un shopping que vos hay en tu microespacio, que vas a encontrar, no sé cuánta gente puede ir a un shopping, 1000 personas, por ejemplo, en un día, y que no se conocen entre sí, que no tienen relación entre sí, salvo que dio la casualidad que se conozcan. Y en cambio, por ahí vas a ir a un lugar más chico, a una comunidad, donde toda la comunidad tiene 1000 personas y donde toda la comunidad se conoce, cómo se articula esa relación en la comunidad y cómo se articula esa relación de esas 1000 personas en un shopping. Sí, se puede abordar un montón. Vieron que algo les queda a lo que nosotros es más, yo no sé si no te quiero No, pero está muy bueno lo que pueden abarcar, porque se puede abarcar de diferentes partes. Y justamente lo que están diciendo las chicas es muy difícil de poder entender desde lo que es la geografía tradicional. Claro. Y eso es lo que por ahí uno no le cuesta. A ver, ustedes piensen que todo es la práctica. Ustedes van a ser docentes, es la práctica, la experiencia, digamos, y empezar a hacer este tipo de estudios también tiene que ver con la práctica. O sea, si no lo intento, nunca lo voy a poder hacer, ¿sí? Ustedes cuando vayan a dar clase, lamentablemente, perdonen lo que voy a decir, usamos como caballito de India a nuestros alumnos. Es decir, ¿cómo sé yo si ese grupo le va a resultar bien trabajar con un estudio de caso, trabajar con una situación problemática o trabajar desde la subjetividad, si no lo pongo en práctica? ¿Sí? Pero que cuando uno dice, bueno, voy a preparar una situación problemática, voy con toda mi mejor planificación y me sale una clase, un desastre. Pero tiene que ver, es decir, el grupo también, ¿no? Es decir, no es solamente lo que pongo yo como docente. Entonces, esto, digamos, también es practicarlo.
¿sí? Perdón, y que cada grupo responde distinto, porque tiene una carga cultural distinta. Exactamente. Y a pocas cuadras quizás, ¿eh? Bueno, Pocas cuadras ahí son- se quedaron con el shopping, ¿no? Nos quedamos con el shopping acá, nos quedamos enganchados con el shopping. Pero en realidad también hay otros escenarios culturales, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el análisis cultural de los viajes, los viajeros, ¿sí? Los mapas y otras representaciones culturales, ¿sí? ¿Se acuerdan que vamos a poner el ejemplo de mapas de donde me puedo explayar un poco mejor? ¿Se acuerdan que tradicionalmente los mapas nosotros los utilizábamos para localizar o ubicar? ¿Sí? Es decir, si por ahí yo me acuerdo de mi clase de geografía, era, pasabas al frente, un mapa pizarra, ¿no? En blanco, y te decía, a ver, ¿qué país es este? ¿Cuál es la capital? ¿Sí? Entonces, tradicionalmente el mapa desde el punto de vista positivista, ¿sí? Básicamente era ubicar o localizar. Hoy en realidad cuando yo hablo que puedo hacer o puedo trabajar con los mapas, diríamos desde la geografía cultural, estoy pensando que un mapa, esta idea de la imagen también, ¿no? Que el mapa me habla, ¿sí? Que el mapa me da otros elementos de análisis que no es simplemente la ubicación o la localización. Yo con un mapa puedo poner en juego todos los procesos cognitivos, ¿sí? Puede ser describir, analizar, explicar, fundamentar, argumentar, me estoy olvidando un montón, relacionar, comparar, etc. ¿Sí? Entonces, el mapa no solamente me sirve para ubicar o para localizar, sino también el mapa me sirve como un texto. Es decir, yo puedo leer el mapa como si fuera un texto, ¿sí? Y esta idea del mapa, desde lo cultural, implica pensar en el mapa como una herramienta importante, obviamente para la geografía, pero también en esta idea de que cada uno de nosotros cuando observa un mapa entra la subjetividad nuestra y también la subjetividad en cuanto a nuestras propias experiencias en relación, ¿sí? Por ejemplo, si yo a ustedes, uno de los mapas que más se utilizan, por ejemplo, dentro de esta visión, es los mapas mentales. Si yo a cada uno de ustedes les hago hacer un mapa mental sobre, no sé, la República Argentina, cada uno de nosotros va a resaltar en ese mapa mental diferentes elementos que tienen que ver justamente con nuestras propias experiencias y subjetividades, nuestros propios rasgos culturales, ¿sí? En relación a eso. ¿Se entiende? Entonces fíjense que acá entra mucho la subjetividad. Entonces, ¿por qué nos cuesta esto? Porque, o sea, hacer ese pasaje de esa geografía netamente física por ahí para nosotros, que es donde más recibimos hacer ese pasaje a pensar en una geografía no desde la objetividad, sino pensar en una geografía desde la subjetividad, ¿sí? Entonces, si yo a ver, no es lo mismo que yo lea sobre Japón, que yo haber ido a Japón, voy a tener otro tipo de experiencia y otro tipo de subjetividad, ¿sí? Entonces, eso hace también a la creación de esa cultura diferente. Perdón, ¿puedo? Sí. Yo me metiendo por bocadillos si no te molesta. No. No, pero nosotros hicimos experiencias con esto que tiene que ver con la geografía cultural y de lo que es un mito, esto de lo visual, porque lo hicimos con gente no vidente. Sí. Entonces, la captación del espacio de la experiencia no vidente, sino que era una experiencia hecha con gente que podía ver, pero que en realidad le tapábamos los ojos y que veían y percibían otro espacio diferente al que puede ver. Entonces, esto de la geografía cultural tiene que ver también con el espacio de las discapacidades, ¿sí? Que, por ejemplo, el que no veía, cuando lo iba a reflejar en un papel, el que no veía, obviamente porque tenía los ojos tapados, tenía sensaciones diferentes al que veía y era el acompañante, ¿sí? Entonces podía percibir otro espacio diferente, que después lo reflejó de manera diferente. Podía percibir olores, podía percibir el peligro de otra manera, podía percibir diferentes cosas, ¿sí? Entonces, a esos grupos diferentes la geografía también les llegó, como también no solamente la geografía de los grupos de discapacidades, sino también, por ejemplo, los grupos homosexuales, ¿sí? Entonces, digo esto como otro ejemplo, o sea... ¿Se acuerdan? No sé si están los grupos acá, en uno de los libros, en uno de los no sé si eran los libros de la geografía, no me acuerdo ahora específicamente del libro, había una parte que decía la geografía sexual. Y todos fueron rápidamente a ver qué decía ese texto, ¿no? Esa la aprendieron rápido. Fueron rápidamente a ver qué decía ese texto, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, la idea de... Las nuevas visiones de la geografía, ¿sí?
que tiene que ver, o sea, los cambios culturales que se van dando a nivel regional, a nivel mundial también, ¿no? Bueno, fíjense que también hay una revalorización, así decíamos, como una revalorización de las narraciones, ¿sí? De la literatura, de las narraciones espaciales. Esto ¿te acuerdas del libro de Patagonia, por ejemplo? ¿No? Digamos, es una narración espacial, ¿no? Diríamos, uno de los libros que se utilizó para el ingreso, ¿sí? Era una narración sobre un viaje que habían hecho a Patagonia, ¿sí? Y esa narración a nosotros nos sirvió para poder pensar actividades, para poder pensar, pero tiene que ver también con nuestra propia subjetividad, lo que nos íbamos imaginando nosotros en relación a ese viaje que se había hecho a Patagonia, ¿sí? Por ahí el de estampas bostonianas, ellos me parece que lo leyeron. Nosotros también. Bueno, entonces fíjense que empiezan a aparecer conceptos o palabras claves, ¿sí? Como diferencia cultural. Cuando uno habla de la geografía cultural, básicamente lo que tengo que reflejar es poder empezar a pensar en estas diferencias culturales, ¿sí? A nivel netamente local. La idea de subjetividad, identidad, consideración del otro y otros espacios, ¿sí? A ver, voy a poner un ejemplo con esto porque me parece como que queda muy, ¿no? Por acá arriba. Si yo voy al aula y vengo como profesor y digo, bueno, hoy vamos a ver población. A ustedes no les genera absolutamente nada. La profesora se va a poner a explicar de población, te tiro con unas ticitas, ¿no? Ahora, si yo les planteo, no sé, ¿qué es para ustedes las migraciones? Para mí, lo primero que me voy a imaginar, ¿sí? Esto tiene que ver con la subjetividad. Lo primero que yo me voy a imaginar es cuando mi abuelo vino, ¿sí? De Italia a trabajar a Argentina. Ahí estoy pensando en las migraciones internacionales. A lo mejor tengo un alumno paraguayo, boliviano, ¿sí? Que está pensando también, su padre vino a trabajar a Argentina. Y ahí estoy pensando en las migraciones limítrofes. A lo mejor también tengo un alumno que es hijo de algún agricultor y, ¿sí? Que va por toda Argentina levantando la cosecha, ¿sí? Está pensando en las migraciones golondrinas. Fíjense que una pregunta puede disparar diferentes subjetividades, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de pensar en el otro. Si yo voy y le digo, las migraciones son los desplazamientos, ¿sí? De población de un lugar a otro, ya está, le corté todo. O sea, ahí le di la definición. Lo que yo tengo que hacer es construir la definición de migraciones en función de esos conocimientos previos y esa subjetividad que ellos tienen, ¿sí? Entonces, ahí estoy pensando en el otro, estoy pensando en este concepto de interculturalidad, estoy pensando en las subjetividades que tiene el otro, en las experiencias que tiene el otro, ¿sí? Estas son la base para poder pensar una geografía mucho más local, una geografía mucho más en esta diferenciación cultural, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que aparecen otros métodos, ¿no? Para poder... Entonces aparecen los métodos, las entrevistas, las historias de vida, ¿sí? Cuando hablábamos de los estudios de caso, otros métodos de análisis cultural, ¿sí? Bueno, ahora le voy a dar paso a mis alumnos, ¿sí? Por un lado les agradezco a mis alumnos de tercero y a mis exalumnas, Sonia y Natalia, que Natalia no pudo venir, pero que en realidad Sonia va a explicar, ¿sí? Primero van a explicar los chicos de tercero, yo les había dicho que lo habíamos pensado en 3 ejes. Por un lado, ¿qué es la geografía cultural desde el punto de vista teórico? Después, ¿qué investigamos y cómo investigamos desde la geografía cultural? Y el último eje sería cómo podríamos enseñar desde la geografía cultural, ¿sí? No sé quién iban a empezar. ¿Débora? ¿Dónde está Débora? ¿Va a empezar tu grupo? Vale. Pongo la presentación. No, primero vamos a hacer una presentación más que nada de la presentación. Ah, bueno. Vení, Débora, vení. Después cuando necesite les traía abierto, ¿sí? Listo. Bueno, el tema que vamos a abordar es la influencia japonesa, surcoreana y china en Argentina, ¿no?
Bueno, lo que vamos a plantear en esta investigación que realizamos es cómo influyen estas tres culturas en nuestro país, ¿no? Y el objetivo que tenemos con esto es explicar la influencia del manga, el anime y el hallyu en los jóvenes argentinos, ¿no? Para quienes no sepan, el manga vendría a ser como el cómic coreano japonés, el anime, los denominados dibujitos japoneses, y eso se ve mucho en lo que es la televisión, sería ver viejos como que empezaron en los 70 y que en Latinoamérica se popularizó con Mazinger Z. Después, el hallyu encontramos los doramas, que son las telenovelas, que por lo general son de Corea, pero también están los de Japón, China y Taiwán. Y el K-pop, que sería la música coreana, que después en el video aparece también. Bueno, fíjense las temáticas que ellos están diciendo. Jamás se nos hubieran ocurrido a nosotros, como profesores de geografía, de una estructura positivista, pensar en estas temáticas que se iba a abordar desde la geografía, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo en realidad empieza a cambiar la geografía desde este estudio netamente cultural, ¿sí? Relacionar, sí, Y bueno, esto en los alumnos se ven con las carpetas, las carátulas, los pliegues que están de la ropa, de las muñequitas. Y toman el aspecto, ¿no? Como que se cortan el pelo, se le puede cortar el pelo o si no, teñírselo también. O usan el vocabulario también. Sí, también. Se disfrazan. No se disfrazan, son cosas. Ah, bueno. Para nosotros Me hubiera gustado venir con una peluca para que más o menos vean, pero bueno, pero no pude. no quedaba, ¿no? No quedaba, no se iba a la seriedad Nacho. Pero bueno, más que nada con lo que estaban hablando de lo que era shopping, yo tuve la oportunidad de ir a hacer trabajo de campo para la investigación que estamos haciendo a un evento de anime. Y bueno, lo que yo pude ver es que, por ejemplo, había un negocio que vendían comida típica japonesa y los chicos compraban y entonces como que había un intercambio cultural. Y bueno, más que nada ese concepto que ahora quiero comenzar a explicar, que es la interculturalidad. Que es, primeramente, vamos a definir qué es cultura. A ver, ¿qué es cultura? Me quedan todas, bueno, es el conjunto de creencias, valores, tradiciones que tiene una comunidad determinada, que es compartida por una comunidad. Entonces, partiendo de ese concepto, interculturalidad es la interacción de diferentes culturas. Y yo en el evento pude ver cómo, por ejemplo, había empanadas y había también chicos que eran japoneses, pero que la familia se radicó acá y son argentinos también y estaban comiendo empanadas y los argentinos estaban comiendo comida japonesa y se veía tranquila, se veía ese intercambio cultural y era, la verdad que fue una experiencia enriquecedora para la investigación. Y bueno, ahora el video que vamos a ver es más que nada un resumen de lo que hemos estado hablando de la influencia japonesa y surcoreana en los jóvenes argentinos. Así que bueno, espero que lo disfruten. Y acá podemos ver fotos de la convención, de eventos más que nada, y lo que se hace. Los jóvenes argentinos. Sí, así. Muchos de los jóvenes argentinos le escriben el nombre de la persona favorita
Había que bailar, así que... Todavía no, profe.